Antenas biológicas. Tu mente conectada a la Tierra. ¿Y si tu cerebro no estuviera completamente dentro de tu cabeza? ¿Y si parte de lo que llamamos conciencia estuviera interactuando con la energía del planeta? Científicos europeos están investigando algo que hace apenas unos años parecía ciencia ficción, que el cerebro humano podría estar sintonizando con el campo electromagnético de la Tierra. Todo gira alrededor de una frecuencia muy específica, 7,83 hercios. Una vibración conocida como la resonancia de Schumann, el llamado latido electromagnético del planeta. Lo inquietante es que esa frecuencia es sorprendentemente cercana a ciertos ritmos eléctricos del cerebro humano. Entonces la pregunta inevitable es esta: ¿es posible que nuestra mente esté, de alguna forma, sintonizada con la Tierra? Hoy vamos a analizar la investigación científica que está empezando a explorar esta posibilidad y por qué podría cambiar la forma en que entendemos la mente humana. Hasta aquí podría parecer simplemente otra teoría interesante sobre el cerebro, pero hay un detalle que vuelve todo esto mucho más intrigante. El cerebro humano funciona mediante ritmos eléctricos llamados ondas cerebrales. Estas ondas tienen diferentes frecuencias: beta cuando estamos concentrados, alfa cuando estamos relajados, tita durante estados de creatividad o meditación. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Y en el centro de esta hipótesis aparece algo que muchos nunca escucharon mencionar en la escuela: las resonancias de Schumann. El llamado por algunos científicos latido electromagnético del planeta. Este fenómeno físico fue descubierto en 1952 por el físico alemán Winfried Otto Schumann. Consiste en ondas electromagnéticas que quedan atrapadas entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Estas ondas vibran constantemente a una frecuencia promedio cercana a 7,83 Hz. Y aquí aparece un detalle que intriga a muchos investigadores. Ese valor se encuentra exactamente en el rango de las ondas alfa y tita del cerebro humano. Las mismas frecuencias asociadas con calma mental, estados meditativos, creatividad y algunos estados profundos de conciencia. ¿Coincidencia? Los científicos todavía no lo saben. El equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Turín, liderado por Marco Cavaglia, está explorando una posibilidad provocadora: que el cerebro humano podría ser más sensible a las frecuencias naturales del planeta de lo que imaginamos. Y si eso fuera cierto, significaría que nuestra mente tal vez no funciona aislada del mundo, sino en resonancia con él. Su objetivo es ambicioso: crear un modelo que explique cómo el cerebro y el cuerpo humano participan en los campos electromagnéticos de la Tierra. Esto cambia la forma en que entendemos al ser humano, porque según esta perspectiva, el cuerpo no sería un sistema cerrado, sería más bien un sistema abierto, profundamente conectado con su entorno. El neurocientífico Tommaso Firox propone abandonar la vieja idea del cerebro como una máquina rígida. En sus propias palabras, dice: el cerebro se ajusta siempre, momento a momento, integrando señales del interior del cuerpo y del entorno. Esto significa algo profundo. Nuestra mente no estaría aislada, estaría constantemente intercambiando información con el ambiente. Desde esta perspectiva, la conciencia no sería simplemente un producto interno del cerebro. Podría ser un proceso emergente
entre el organismo y su entorno. Para entender esta posible conexión, los investigadores se enfocaron en algo que constituye aproximadamente el 70% del cuerpo humano. Sí, el agua. Pero no cualquier agua. Los científicos hablan de una estructura llamada agua viscinal. Se trata de una capa organizada de moléculas de agua que rodea las membranas de las neuronas. Según el equipo de Cavaglia, esta estructura podría comportarse como una especie de batería biológica sensible a campos electromagnéticos. Esto ocurre porque el agua tiene propiedades eléctricas y puede reorganizarse frente a estímulos energéticos externos. Si esto es correcto, el cerebro podría ser mucho más sensible a su entorno energético de lo que imaginamos. Sin embargo, el verdadero misterio no está solo en el agua, está en la membrana celular. Cavaglia explica que todavía no comprendemos completamente cómo están organizados los lípidos que componen estas membranas. Y esa organización podría ser clave para entender cómo interactuamos con campos energéticos. El investigador utiliza una analogía muy clara. La membrana no es solo un contenedor, es más bien el material del instrumento. Dos violines pueden tocar la misma nota, pero los materiales afectan la resonancia. Es decir, la estructura biológica del cerebro podría determinar cómo resonamos con el mundo que nos rodea. Para explicar esta interacción, el equipo utiliza un modelo llamado EMI, energía, masa, información. Según este enfoque, el cerebro busca constantemente estados de estabilidad. En teoría de sistemas dinámicos, esos estados se llaman atractores. Son como valles en el paisaje mental hacia los cuales el sistema tiende naturalmente a regresar. Cuando la actividad neuronal mantiene ciertos patrones estables, aparece lo que llamamos información. Y esa información sostiene algo fundamental: nuestra percepción del mundo y nuestra sensación de identidad. ¿El cerebro funciona como una antena? Para explicar esta idea, los investigadores utilizan una comparación simple. El cerebro podría funcionar de forma similar a una antena. Una radio no crea las ondas, las capta, las intercepta y las transforma en sonido dependiendo de cómo esté sintonizada. Según esta hipótesis, el cerebro podría estar procesando ritmos externos del entorno. Cuando dos personas comparten frecuencias similares, ocurre algo llamado resonancia. Cuando no hay alineación, aparece la disonancia. Esto podría explicar un fenómeno muy conocido: la resonancia colectiva. Ese momento en el que grupos de personas aparecen sincronizados emocionalmente, en conciertos, en rituales, en eventos masivos. El neurocientífico Thomas Sofirox explica que estas situaciones generan un entorno muy particular y dice: los asistentes están expuestos a los mismos estímulos estructurados, ya sea música, cantos, movimientos sincronizados, emoción compartida y atención concentrada. Todo eso puede provocar sincronización fisiológica entre cerebros. Esto se estudia mediante una técnica llamada hiperscanning, que permite observar cómo varios cerebros se sincronizan durante experiencias compartidas. La ciencia todavía está muy lejos de tener todas las respuestas. Pero investigaciones como la de Marco Cavaglia y Tomás Sofirox nos obligan a reconsiderar algo fundamental. Quizás
la mente humana no sea un fenómeno completamente aislado. Tal vez sea el resultado de una interacción constante entre el cerebro, el cuerpo y el entorno energético del planeta. Ahora la pregunta es para ustedes. Si nuestro cerebro realmente funciona como una especie de antena biológica, ¿con qué creen que está sintonizada nuestra mente? ¿Con el planeta? ¿Con nuestro entorno? ¿O simplemente con nosotros mismos? Los leemos en los comentarios.